Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Ya lista junto a todo el equipo, por supuesto, para llevarles lo más destacado de la jornada. Gracias por sintonizar. De inmediato a los titulares. Este día, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, comenzó con la ronda de entrevistas a aspirantes al cargo de fiscal general del Ministerio Público. Buscan poner fin al conflicto. El jefe edil de Quetzaltenango convoca cámaras empresariales y personajes notables de la ciudad para dialogar con los alcaldes indígenas del Valle de Palajunó. Integrantes de Codeca bloquearon carreteras por segundo día consecutivo. Le detallamos cuáles fueron los puntos más afectados durante la jornada de protestas. En nuestro reportaje especial le explicamos cómo funciona la ley que promete facilitar el acceso a vivienda en el país para personas de bajos ingresos. Y ese día se anunció la reapertura del Museo Miraflores luego de un proceso de ampliación y remodelación. Le contamos qué novedades tiene este recinto cultural. Organizaciones de tráfico humano reclutan a jóvenes para transportar a los migrantes hacia la frontera sur con Estados Unidos. Autoridades en alerta. Electroral, el suero que rehidrata a los guatemaltecos, presenta. Este martes dieron inicio las entrevistas del presidente Alejandro Yamatei a los postulados para fiscal general del Ministerio Público. Con 2 de los 6 aspirantes y sin acceso a la prensa, se llevaron a cabo por medio de transmisiones en las plataformas del gobierno. El magistrado de sala Henry Elías Wilson y Darling Apolonia Monge fueron los 2 primeros aspirantes al cargo de fiscal general del Ministerio Público en ser entrevistados por el presidente Alejandro Yamatei en reuniones a las que no se permitió el ingreso a la prensa y únicamente se transmitieron a través de las plataformas del gobierno, con un listado corto de preguntas básicas relacionadas a acciones en el ente investigador que realizarían y debilidades que ven en la institución. El mandatario reunió insumos para tomar la decisión de elegir al próximo fiscal general. En el caso del magistrado Henry Elías Wilson, cuestionó a las anteriores administraciones del Ministerio Público, señaló que toda acción del ente investigador es criticada por la prensa, a lo que se suma que se refirió a una solicitud de antejuicio en su contra por el caso Comisiones Paralelas, que según él alcanzó a los demás miembros de su familia. Lamentablemente tuvimos 12 años de un Ministerio Público que actuó de forma sesgada, de forma ideológica, que vimos la manipulación de casos que hubieron y que se apartó de la función principal. Elías Wilson recientemente fue beneficiado por la Corte de Constitucionalidad, ya que se rechazó un amparo que buscaba revertir una resolución en la que se negó a levantar su antejuicio para ser investigado por presuntas comunicaciones con Gustavo Alejos. Mientras tanto, Darling Apolonia Monge en su intervención aseguró que el Ministerio Público se encuentra con problemas de credibilidad y apostó a la capacitación de los fiscales como sus principales ofertas como aspirante al cargo. ¿Cuál considera usted que es la mayor debilidad del Ministerio Público en este momento? En este momento pienso que la mayor debilidad es la falta de credibilidad que tiene la población. Yo pienso que la población debe estar más informada de todo lo que sucede en el Ministerio Público. Pienso que es un derecho de la población. La justicia es un derecho que todo ser humano anhela. Entonces pienso que la población tiene que estar enterada realmente de lo que pasa en el Ministerio Público. Otra de las debilidades también que señalé en mi plan de trabajo es la capacitación. Según el cronograma, el mandatario entrevistará mañana al actual fiscal general Consuelo Porras y a Néctor de León, mientras que el jueves a Gabriel García y al actual procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado. Con imágenes de Juan Diego González, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y cambiando el tema, el docente Selvin Omar de Jesús del Cid Sandoval, en una audiencia de primera declaración en el juzgado de primera instancia penal de turno de Chiquimula, fue señalado de agresiones sexuales en contra de menores. La agencia fiscal de la región nororiente de la Fiscalía contra la Trata de Personas de Chiquimula fue la que hizo la acusación, y luego de esa exposición el juez vinculó a proceso judicial al profesor por producción de pornografía de personas menores de edad. Además, se ordenó prisión preventiva.
Por otra parte, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal niega libertad condicional a Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, la agente de la PNC que pese a tener la llave del salón que se incendió y que cobró la vida de 56 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Marroquín Carrillo sollozó ante la jueza Kimberly María Monroy, pero luego de analizar el caso, la juzgadora resolvió que no procedía. El caso Hogar Seguro en julio próximo empezará el juicio. Electroral, el suero que rehidrata a los guatemaltecos, presentó. Bueno, y Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, luego de ser vinculado a casos de corrupción, pretende pasar de prófugo a acusado denunciante. Hoy entregó la petición para ser querellante contra 2 exfiscales que lo vincularon con el cobro de sobornos cuando era ministro de Comunicaciones. Sinibaldi se presentó acompañado de su abogado vistiendo un traje formal azul y su brazo derecho apoyado en un cabestrillo, lesión que padece desde agosto de 2020 cuando se entregó a la justicia por el caso Odebrecht, hace 1 año y 8 meses. El exministro del gobierno del Partido Patriota acudió al juzgado cuarto penal a solicitar ser querellante adhesivo en la causa contra las exfiscales de Fesis y Omar Sosa y Ami Girón, ambas señaladas de irregularidades en una denuncia interpuesta por la Fundación contra el Terrorismo. Vamos a ser querellantes adhesivos y donde vamos a exponer nuestros argumentos de las muchas ilegalidades que se cometieron, son más de 18 ilegalidades. Juan Arturo Jägerner, concuño de Sinibaldi, en octubre de 2018 aceptó haber recibido dinero proveniente de sobornos que se cobraron a la firma brasileña Odebrecht. En un juicio breve fue encontrado culpable de lavado de dinero. Y obviamente el objetivo de la asesoría era trasladarle a las personas que estaban siendo citadas la información correspondiente y que en ningún momento en su declaración ante el Ministerio Público mencionaran de que Alejandro Sinibaldi tenía una participación en dicha sociedad. Ahora, con Sinibaldi cargando contra las exfiscales, intentó presentarse en el juzgado que lleva el proceso contra sus antiguas acusadoras, pero la audiencia no se celebró. Y básicamente es ratificar una denuncia que se planteó desde el año pasado en base a las ilegalidades que se cometieron en la firma de los convenios de Odebrecht. La solicitud del exfuncionario de ser avalada le daría acceso a las investigaciones. En la causa contra el concuño de Sinibaldi hubo otros miembros del entorno del excandidato a alcalde que también fueron condenados por captar sobornos de empresas constructoras, en las que Sinibaldi pudo ser beneficiario. Una de las claves del juicio fue la exasistente de Sinibaldi, quien también lo señaló. Me dice también que sería bueno que yo me fuera de viaje. Y me dice, su hermana vive en Estados Unidos, aproveche y vaya a vivirse con ella. Vayas a estar un tiempo allá mientras baja aquí todo este relajo. Yo voy a ver aquí qué hago, váyase usted. En todo este periodo ellos me seguían pagando mi sueldo, me seguían, digámoslo así, yo seguía trabajando para el señor Sinibaldi. En el 2016 ya se va él nuevamente de viaje. Fue lo de, no me recuerdo si fue lo de su orden de captura o qué fue lo que pasó. Que me dice, necesito que se vuelva a ir de vacaciones. Me vuelvo a ir a Boston y ya me quedo ahí hasta noviembre, finales de noviembre. En septiembre de 2019, el empresario brasileño Rodrigo Sampaio Matos fue condenado por haber entregado coimas por $1 millón al exministro de Comunicaciones y así lograr adjudicación de obras. Sinibaldi está ligado a proceso penal en el caso Odebrecht. Reportó Edwin Pitán. Miren, más noticias. Este 26 de abril se cumplen 24 años del asesinato de Monseñor Juan José Gerardi, por lo que se llevó a cabo una marcha que recorrió las calles del centro histórico como protesta por su muerte. La movilización comenzó en el Parque San Sebastián y concluyó frente a la Catedral Metropolitana, donde se llevó a cabo una misa en honor al aniversario luctuoso. Además, los manifestantes se unieron para denunciar actos de corrupción del gobierno. Estamos aquí porque nos mueve la indignación. Y por primera vez en 57 días de conflicto entre el alcalde de Quetzaltenango y los líderes indígenas del Valle de Palajunoj, las partes se sentaron a dialogar para intentar poner fin a la crisis social que desencadenó el Plan de Ordenamiento Territorial. Por primera vez en 58 días de crisis en la ciudad de Quetzaltenango, los alcaldes indígenas del Valle del Palajunoj y el alcalde de esta ciudad se reunieron por primera vez para poner fin al conflicto social.
Así nada más no se puede, que nosotros también no queremos cargar con una culpa que no es nuestra. Este plan de ordenamiento no lo instituimos nosotros, pero sí tenemos la voluntad de poderlo hacer, pero tenemos que ver en conjunto qué podemos hacer de aquí al martes, y el martes en conjunto podemos dar la solución en conjunto, ustedes y nosotros. Llegaron a pedir el voto en iglesias católicas, iglesias evangélicas, lo mismo hoy, vaya y explíquele a la gente lo que usted acaba de decir, que hay un marco legal, lo entendemos. Si usted va a ir a poner la cara, disculpe la expresión, usted se va a pronunciar, se va a comprometer, y quizás a través de un acta, donde usted ya va a dictaminar el día, la hora, de volvernos a sentar, pero ya no tanto darle la vuelta, sino de una vez lo que nosotros estamos solicitando, que es la suspensión, porque para eso serían estos días. El alcalde quetzalteco anunció una consulta popular para que los quetzaltecos mediante esta convocatoria decidan suspender el plan de ordenamiento territorial. Voy a convocar a una consulta popular y que el pueblo de Quetzaltenango decida. Que el pueblo decida si sí es factible o no es factible el plan de ordenamiento. Nosotros vamos a hacer nuestra consulta popular en el municipio. El alcalde de Quetzaltenango también reaccionó a las recientes declaraciones del presidente Alejandro Yamatei, quien lo culpó por la crisis en Xela. Él lo único que vino a hacer es dividir. Lo único que vino a hacer es venir y echarme la culpa de algo que yo no cometí. Para la próxima semana, el alcalde de Quetzalteco convocó a sectores y cámaras de la ciudad para una nueva reunión como testigos de honor. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Noticiero Guatevisión en vivo desde Quetzaltenango. Miércoles 27 y jueves 28. Emisiones 13, 18 y 21 horas. Vamos a una pausa, pero al volver, ¿qué se sabe del síndrome post-COVID que ha afectado a niños y recién nacidos? Este y otros temas. Cuando regresemos, continúe con nosotros. Miles de personas en Guatemala se han contagiado de COVID-19 y varias han quedado con secuelas. Le vamos a presentar el caso de Valentina, una pequeña de 2 años que está en el intensivo de un hospital con síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID-19. Mi Valentina estaba convulsionando y con fiebre, con monitores y todo sonando y ella no reaccionaba. Y en ese momento me dicen del hospital, mire, fíjese que lo que hay que aplicarle es inmunoglobulina, pero acá no tenemos. Así comenzó la odisea de Carlos y Carmen, padres de Valentina, una niña de 2 años 7 meses, que ha sido sana desde que nació y un milagro según sus padres, pues su mamá había sido diagnosticada con cáncer de tiroides y le señalaron que no podría tener bebés. ¿Qué quieres hacer? Hace 3 semanas la salud de Valentina cambió y sin tener una respuesta clara de qué ocurría tras varios resultados erróneos, fue diagnosticada con síndrome de respuesta inflamatorio multisistémico post-COVID-19. La familia de Valentina padeció el virus, sin embargo fueron asintomáticos. Nada pudo alertar que se tratara de esto hasta que sus órganos comenzaron a inflamarse. El principal problema era una insuficiencia cardíaca y el tratamiento de inmediato que requería Valentina era un medicamento que se llama inmunoglobulina humana, que es lo que se utiliza en estos casos para tratar como de bloquear esta inflamación que presenta en todos sus órganos. Ahora lleva 1 semana hospitalizada en el área de intensivo. Los gastos médicos se han elevado por el tratamiento y el cual la familia encontró únicamente en un hospital privado. Y sí, o sea, ellos llamaron hasta los departamentos para ver si había. Y no, o sea, nadie facilitó, o puede ser que alguno no respondía, esos detalles no me lo dieron. Pero en ese momento cuando a mí nos dicen esa noticia de que nadie tiene o que nadie responde, con mi esposa dijimos, ¿qué hacemos? Esa es la única solución. Una amiga nos llama y dice, miren, acá está el teléfono de alguien privado, entonces búsquenlo. El síndrome inflamatorio se da entre 2 a 3 semanas posterior a padecer el virus y puede generar la muerte. La única forma de detectarlo es con exámenes médicos. Fiebres muy altas. Pueden empezar con diarrea, vómitos, dolor abdominal. La gran mayoría no presenta signos de
dificultad respiratoria o problemas a nivel respiratorio y presentan un rash, una reacción inflamatoria a nivel de la piel. Son pacientes que son sumamente irritables, les da un dolor de cuerpo y un dolor muscular, un dolor de cabeza que obviamente ellos a veces no logran identificar, sobre todo cuando son pequeños, pero eso se traduce en una irritabilidad de estos chiquitos, una irritabilidad que es bien característica. Valentina aún está hospitalizada y también requerirá un tratamiento a largo plazo para evitar secuelas de por vida en su corazón. Si usted desea apoyar, puede depositar a la cuenta de Barrural Monetaria 30 33 76 38 21 a nombre de Carmen Galich Moraga. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Y según los datos del Ministerio de Salud, el próximo sábado vencerán por lo menos 1.3 millones de vacunas contra el coronavirus. Del total de dosis, 874.000 son vacunas Sputnik V y 500.000 de AstraZeneca. A la fecha en el país se reporta una existencia de alrededor de 3 millones de dosis de vacunas. Sin embargo, con el vencimiento del biológico en el país, comenzaría a haber reducido su inventario. A la fecha, Guatemala ya ha perdido más de 256 millones de quetzales por vacunas expiradas, principalmente Sputnik V, por las cuales aún se encuentra bajo análisis el contrato firmado por las anteriores autoridades de salud. A inicios de mes se vencieron las vacunas Moderna que se aplican a los menores de entre 5 y 11 años. Es por ello que, según las autoridades de salud, están en negociaciones con el mecanismo COVAX para comprar biológicos pediátricos de Pfizer para aplicar a este grupo etario. Tentativamente comprarían 1 millón de dosis, considerando la resistencia de la población para recibir las vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, aún se debe concretar la negociación y mientras eso ocurre, esperan donaciones de la vacuna Moderna. En este momento estamos en negociaciones con el mecanismo COVAX, que es el mecanismo que está habilitado para acceso a vacuna. Y está en propuesta la vacuna pediátrica, que es para los niños de 5 a 11 años. Eso es lo que está ahorita en curso al momento. Es la Pfizer. Es la Pfizer, que es la que está destinada a ese grupo etario. Y mucha atención, ¿puede la dieta ayudar con la enfermedad inflamatoria intestinal? La respuesta se la damos en la siguiente cápsula de salud. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Buenas noches, María Luisa. Alberto, realmente no existe una cura ni una causa exacta, aunque los investigadores continúan analizando cómo los genes, el microbioma y los factores ambientales juegan un papel en esta enfermedad crónica. La doctora Amanda Johnson, gastroenteróloga de Mayo Clinic, explica más sobre la EII y si la dieta puede ayudar. Dos tipos son la enfermedad Crohn y la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa realmente tiende a involucrar solo el colon y ser más una inflamación de tipo superficial, mientras que la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier cosa en el intestino, esencialmente desde la boca hasta el ano, dice la doctora Johnson. Ella dice que la dieta por sí sola no causa la EII. Si bien algunos alimentos pueden reducir los síntomas, no existe una dieta comprobada para controlar la inflamación. La doctora Johnson dice que la dieta correcta probablemente sea diferente para cada persona, según el tipo de EII que tenga, la ubicación de su enfermedad, si ha tenido cirugías u otras complicaciones. Concéntrese en frutas y verduras frescas y cereales integrales. Evite los alimentos ultraprocesados, los azúcares añadidos y las grasas animales y beba mucho líquido para mantenerse hidratado. El inquilino de la terapia que tenemos son las terapias de tipo inmunosupresor, que intentan atacar esa respuesta inapropiada a los intestinos y luego calmar esa inflamación dentro del intestino, dice ella. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Nueva jornada de bloqueos se registra en el país. Tenemos las voces de las personas que resultaron afectadas. Además, ¿qué se sabe sobre una ley que podría abrir las puertas para la compra de viviendas? Un nuevo trabajo.
donde quieres estar. Te coloco. Ingresa, regístrate y aplica. Miembros de Codeca bloquearon carreteras por segundo día consecutivo. Incluso en la capital se interrumpió la circulación de vehículos en el ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Varios puntos del país fueron bloqueados por integrantes de Codeca por segundo día consecutivo, quienes habían anunciado manifestaciones y toma de rutas la semana pasada. Según indicaron, tomaron este tipo de acciones debido al incremento del costo de los productos de la canasta básica, así como de los combustibles. También señalaron corrupción de funcionarios y se oponen al proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público. En la capital, el punto de bloqueo fue el ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala en la 31 calle y Avenida Petapa, zona 12. La Policía Nacional Civil desplegó a los antimotines para liberar esa área. Tras un diálogo, los miembros de Codeca decidieron liberar el paso. Los retaltecos se vieron afectados por el bloqueo de carreteras, esta vez en el kilómetro 178 en el puente Carlos Castillo Armas, en Santa Cruz Mulá, ruta que conecta con los municipios de la cabecera departamental, el occidente del país, Uchitepeques y frontera con México. Al menos 2 kilómetros debieron de caminar los comerciantes quienes iban a sus puestos de trabajo y otros con complicaciones de salud para encontrar transporte. Otro de los bloqueos fue en la carretera CA2 Occidente desde las 6 de la mañana. Se ubicaron en el kilómetro 113 en jurisdicción de Cocales en Patulul, Suchitepeques. Solo se permitió el paso de ambulancias y patrullas. Exigieron al gobierno que regule el precio de los combustibles. El bloqueo fue retirado a las 14 horas. 1,5 kilómetros de bloqueo se registró en la ruta de las Verapaces en el cruce de San Julián. Este fue el segundo día consecutivo, ya que habían anunciado miembros de Codeca que continuarían con estas medidas. Los transportistas fueron los más afectados debido a que desde las 6 de la mañana estuvieron varados en esa ruta, mientras que otros tuvieron que transbordar, reportó Edwin Pitán. Y en Guatemala se aprobó una ley que promete facilitar el acceso a vivienda en el país para personas con bajos ingresos económicos. En el siguiente reporte especial le presentamos una explicación de cómo funcionará la ley, pero además cómo está la situación de vivienda en el país. Comprar casa propia en Guatemala es complicado, o al menos así lo definen muchos. Y ahora el enganche es carísimo, es lo que más cuesta, ¿va? El déficit habitacional actualmente, según los datos de la Comisión de Estadísticas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, alcanza los 2.2 millones de viviendas, es decir, es el número de casas que deberían de edificarse. De este porcentaje, un 88.5% se encuentra en el interior, donde la población resiente el tema de vivienda. En la capital el déficit es de un 11.5%. Del 2018, cuando se realizó el censo, al 2021, la brecha se amplió debido a los efectos de la pandemia por el coronavirus. Además de la capital, los déficits habitacionales radican en los departamentos como Huehuetenango, Alta Verapaz y San Marcos con los índices más altos. El pasado 20 de abril se aprobó la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a vivienda bajo la promesa de permitir a las personas de bajos ingresos económicos que se les autoricen créditos. Para aplicar, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos: ser guatemalteco, ser persona individual o pertenecer a una familia, que el valor del inmueble no exceda los 170 salarios mínimos. Además, solo aplica para compra de primera vivienda, ya que la persona debe comprobar que no tiene casa. No aplican tampoco a las personas beneficiadas con otro subsidio del Estado. Con la ley, según los cálculos, al año se podrían construir unas 1,000 viviendas más que también tendrían efectos en la generación de empleos. La Cámara de la Construcción ha estimado que por cada 1,000 viviendas que se construyen, estamos hablando de una generación de alrededor de 25-27,000 empleos directos e indirectos. Con la ley, el Estado subsidia durante los primeros 4 años un 40% de la tasa de referencia, en los siguientes 3 años un 30% y luego de los 85 meses ya no aplica el descuento del subsidio. Según los datos de la Cámara de la Construcción, en los últimos 10 años han sido por lo menos 100,000 proyectos habitacionales los que se han creado en el país. Sin embargo, la condición de vivienda actualmente solo puede abarcar a aproximadamente un 37.5% de la población guatemalteca. Según el proceso, la familia selecciona el tipo de vivienda y una entidad financiera posteriormente aplica el crédito y se hace una evaluación de carencia de bienes, posteriormente la escritura del préstamo para iniciar con el desembolso.
El monto máximo de crédito que se puede otorgar es igual a unos 170 salarios mínimos, es decir, entre 510,000 y 520,000 quetzales. Sin embargo, haremos un cálculo con base en estimaciones de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Por ejemplo, si una vivienda está estimada en un costo de 250,000 quetzales, con un enganche de 12,500, el monto a financiar será de aproximadamente 237,000 quetzales. Normalmente, sin tasa preferencial, una persona puede pagar una cuota mensual de alrededor de 1,700 quetzales, pero con el beneficio la cuota podría disminuir a unos 1,200. Hemos salido a las calles también para preguntarle a los guatemaltecos sobre si alquilan o tienen casa propia. Además, ¿qué tan difícil es comprar una nueva vivienda en el país? Nos dijeron lo siguiente. De momento vivo con mi suegra, no he alquilado, pero sí regularmente he alquilado. Es complicado por el costo, ¿verdad? Que sí se ha elevado bastante, y aparte ya en la ciudad ya no quedan terrenos, básicamente está todo invadido de construcciones grandes. Tengo casa propia pero en un departamento, ahora acá alquilo un apartamento, es de mi familia pero yo les alquilo a ellos también. Es complicado el tema de vivienda porque cada día hay más habitantes, nacen más personas. El sector de la construcción es uno de los que mayormente se ha recuperado tras la pandemia que ha durado 2 años en el país. Con imágenes de Carlos Hernández, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Un nuevo trabajo. Donde quieres estar. Te coloco. Ingresa, regístrate y aplica. Continuamos con más información y los candidatos a rector Jordán Rodas, Carlos Valladares, Edwin Calwa e independientes convocaron a una conferencia de prensa esta noche. Así es, y lo hicieron para dar su postura ante supuestas ilegalidades en el proceso de elección de rector de la USAC. En este momento nos vamos a enlazar con Edwin Pitán, quien se encuentra en el lugar. Edwin, te escuchamos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Me encuentro en el auditorio de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en zona 12 de la capital. Hace pocos minutos ha culminado una conferencia de prensa que han brindado los representantes de la agrupación estudiantil SOS-USAC. Recordemos que mañana son las votaciones de los cuerpos electorales de esas personas que están integrando estos grupos y que tendrán que emitir su voto para elegir al nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y hoy Jordán Rodas ha hecho una serie de calificativos respecto a este proceso de elección del nuevo rector, manifestando que hay una serie de irregularidades en el proceso, que se está impidiendo la inscripción de 7 cuerpos electorales, que son 35 votos, y de esta manera habrían más impugnaciones, y así lo ha anunciado esta noche en esa conferencia de prensa. Escuchemos. Temíamos venir, lamentablemente se está concretando, como dice el arquitecto Carlos Valladares, un escandaloso fraude en la USAC. Nos están robando la posibilidad de que la democracia impere en las alcaldes. Y vamos a comenzar con un hecho contundente. Walter Mazariego, decano de Humanidades y aspirante a la rectoría, no se inhibió, está conociendo y resolviendo todo este tipo de recursos y acciones legales. En esta conferencia de prensa, Jordán Rodas ha señalado que han habido una serie de irregularidades e impedimentos para registrar cuerpos electorales afines a la agrupación estudiantil SOS-USAC. Mientras tanto, se ha beneficiado a todos esos cuerpos electorales que están respaldando la candidatura de Walter Mazariegos. Han advertido que estarán impugnando e interponiendo algunos recursos legales en caso no se facilite la participación de esos cuerpos electorales mañana cuando hayan votaciones acá en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con imágenes de Roberto López, reportó Edwin Pitán. No importa la hora, no importa el lugar. Llama a los expertos, estamos preparados para darte una asistencia segura. CFS Corredores de Seguros. Presenta.
Llegó el momento de conocer la información que nos llega a través del servicio de Guate Report al 4003-3859. Comenzamos con la información que recibimos de Chajul en Quiché. Se trata de la protesta que efectuaron habitantes de las aldeas de Vértice Norte para exigir el mejoramiento de los caminos comunales. Además, el bloqueo de carreteras que realizaron este martes se fue para exigir a una hidroeléctrica que cumpla con los acuerdos que adquirió con las comunidades. Bueno, y damos paso a la denuncia que nos envió nuestro televidente Edgar de Pastores, Zacatepeques. Se trata de la contaminación de un río que al paso de los años se convirtió en un río de aguas negras. Este es el río de aguas residuales del municipio de Pastores. Todas estas aguas vienen del municipio del Tejar, parte de Chimaltenango, San Andrés Itzapa y el municipio de Parramos. Da vergüenza, pero no hay ninguna planta de tratamientos para este tipo de aguas. Pobre la gente que vive acá. Ahora vamos con la denuncia que recibimos sobre la falta de alumbrado público del kilómetro 22.5 al 25.5 en la carretera a El Salvador, sentido a la capital. El mensaje dice que son más de 50 lámparas las que no alumbran por falta de mantenimiento. Todo este camino desde el kilómetro 25.5 hasta el kilómetro 22.5 está totalmente a oscuras. Aquí vamos recorriendo por el kilómetro 25 y todo está completamente en oscuridad, en dirección a la ciudad de Guatemala. Carretera El Salvador, municipio de Fraijanes. Puede observarse todos los postes que no tienen ninguna iluminación. Algunos no tienen las luminarias, otros están desconectados y en otros incluso ya se las robaron. En CFS Corredores de Seguros contamos con un grupo de expertos que están preparados para una asistencia personalizada. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Continuamos. Sector David Pérez Bamac, de 18 años, perdió la vida mientras laboraba como ayudante de albañil en una construcción en residenciales Bosques de San Sebastián, en San Sebastián, Retaluleu. El albañil, que estaba a cargo de Héctor, alertó a vecinos y al cuerpo de socorro cuando el joven, que se encontraba en el segundo nivel, se electrocutó al tocar con una varilla de hierro el tendido eléctrico. Para poder llevarle pan. Y un incremento en incendios forestales se ha registrado en el departamento de Zacapa en lo que va de 2022. Río Hondo es el municipio que reporta la mayor cantidad de hectáreas afectadas. En el 2021, Río Hondo registró 1.345 hectáreas afectadas. Gualán, 561, Huité, 15 y Zacapa, 33. Actualmente Río Hondo reporta 1.472, Gualán, 800, Huité, 600 y Zacapa, 358. Por la carencia de bomberos forestales, de manera interinstitucional, se capacita cuadrillas municipales y elementos de la Segunda Brigada de Infantería para que apoyen en los siniestros. Bueno, ante el inminente fin de la temporada de incendios forestales en Quiché, el departamento se mantiene en el primer lugar de esos siniestros a nivel nacional con 169. Además, se reporta un saldo de 9 personas fallecidas. La situación se agrava porque los incendios forestales persisten y ya se hacen presentes también las lluvias, las cuales generan riesgos de desastres como deslizamientos e inundaciones. Es por eso que representantes de la CONRED explicaron que dieron el aviso a las autoridades municipales para que tomen precauciones. Y con una inversión que supera los 3 millones de quetzales para infraestructura y equipamiento, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala arrancó hoy con la construcción de un hospital en Buenos Aires, en Chiantla, Huehuetenango. El proyecto, que tendrá una duración de 10 meses, atenderá a pacientes con sordera y ceguera. Además, contará con clínicas para consulta externa y áreas para charlas preventivas. También se incluyen salas de operaciones. Gracias por continuar en sintonía de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Y bueno, María Luisa, ya está con nosotros Paula Osaeta. Eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero.
María Luisa, Alberto, buenas noches. Miren, según Cámara de Comercio, las pérdidas económicas por el bloqueo realizado el lunes por Codeca son unos 300 millones de quetzales. Jorge Briz calificó de caos lo sucedido ayer y cuestionó la ausencia de las autoridades, que fue evidente por el incumplimiento de las órdenes y no resguardar las garantías constitucionales. Por su parte, directivos de Ajexport mencionaron que los impactos colaterales agravan las pérdidas. Por ejemplo, cuando se mueve un contenedor desde el punto de fábrica hacia un puerto para su embarque y no llega debido a un bloqueo, el atraso se prolonga porque se pierde el embarque y los buques no tienen salidas diarias. Agregó que por los bloqueos existe la posibilidad de perder entre 285 y 300 millones de quetzales al día en el sector exportador, por lo que solo ayer se perdieron unos 600 millones de quetzales. Y mire, este martes CADI llevó a cabo una conferencia para analizar los mercados financieros y los commodities que ha estado influyendo en el mercado durante abril. Le cuento a continuación. Con excepción de los commodities y principalmente del petróleo, los mercados en abril no han mostrado mayor acción y pareciera que las tensiones entre Ucrania y Rusia bajaron hace unos días. Esto no quiere decir que no esté influyendo aún en los precios, pero lo que está influyendo más es la congestión que hay en el puerto de Shanghái, en donde hay más de 300 buques esperando atracar. Esto no se ha podido por las restricciones contra el COVID-19. Si hablamos de los commodities que siguen influidos por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el principal es el petróleo, que en las últimas semanas se ha mantenido estable con un precio de $101.43 el barril. El lunes bajó a $96 y se espera seguir con una tendencia a la baja. El trigo, Rusia y Ucrania, mejor dicho, el trigo había registrado incluso su precio máximo histórico con el inicio de la guerra o del conflicto bélico, y desde entonces ha comenzado a retroceder levemente, pero manteniéndose muy alto en términos históricos. Pueden ver ustedes, en los últimos 5 años el precio no había estado superior a los $700 la tonelada. El maíz disponible como producto alimenticio está su oferta ha sido menor. Entonces eso, como pueden ver ustedes, ha disparado los precios. Incluso actualmente nos mantenemos en los precios más altos del maíz. Estamos hablando de alrededor de 760, de hecho específicamente $787 la tonelada. Un caso similar es el del azúcar, pues de esta se puede obtener etanol y el azúcar que está disponible para consumo alimenticio es reducido y el precio ha subido y la tendencia podría quedarse hasta el 2023. Y debido a las acciones que ha tomado Shanghái ante los brotes de coronavirus, sobre todo en el cierre de operaciones de sus principales puertos de carga, está generando complicaciones en el país para recibir buques con carga granel. Edgar Lorenzo, jefe de unidad de comercialización y mercadeo de empresa portuaria Quetzal, este día dijo que tienen 18 buques en fondeo, es decir, que están a la espera de ser atendidos en el muelle comercial para que descarguen la mercadería a granel que transportan desde el país asiático. Dentro de esta mercadería hay fertilizantes, hierro y cemento. PHRS Hospitality Experts, que es una agencia de reclutamiento en el ramo hotelero, restaurantero y de cruceros y que tiene presencia en Medio Oriente, Asia, África y América Latina, lanzó una convocatoria global por el Mundial de Qatar. En la misma pueden participar guatemaltecos y latinoamericanos que podrán aplicar por una plaza de trabajo en la industria de turismo con una duración de 6 a 24 meses. Son alrededor de 2,000 vacantes para compañías como Marriott, Four Seasons y The Ritz. Algunos de los principales requisitos que deben tener los que apliquen son ser mayor de 21 años, contar como mínimo con 1 año de experiencia y tener habilidad para hablar inglés de manera fluida. Para postularse deben subir su hoja de vida en inglés en www.workingqatar2022.com. El salario varía en función al puesto que se aplique, así como la localización geográfica. Es importante destacar que los trabajadores reclutados también podrían laborar en otros países de Medio Oriente, tales como Dubái y Arabia Saudita. Así que si le interesa, ya sabe cómo aplicar. Recuerde que mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Advierten de nueva forma de operar de coyotes en ruta a Estados Unidos, además que se sabe del estado de salud de la vicepresidenta de la Unión Americana. Más al volver.
Y llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dio positivo este martes a pruebas de detección de COVID-19, pero es asintomática y no se considera un contacto cercano al actual presidente Joe Biden, aseguró la Casa Blanca. Hoy la vicepresidenta Harris dio positivo al COVID-19 en pruebas rápidas y de PCR. No ha presentado síntomas. Se aislará y continuará trabajando desde la residencia de la vicepresidencia. Eso lo dijo la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. And export controls. We will target. Y las organizaciones de tráfico humano están reclutando jóvenes para transportar a los migrantes hacia la frontera sur con Estados Unidos. Ante esta situación, las autoridades migratorias se mantienen en alerta para detectar a estas redes de coyotaje. Los coyotes están reclutando adolescentes por redes sociales y videojuegos y los provocan con dinero fácil, pero esto no siempre termina bien. Kevin Ávila, de 18 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y otras acusaciones luego de chocar en la autopista 10. Ávila conducía un vehículo con 7 inmigrantes, 3 murieron y 4 están hospitalizados. Las organizaciones que están moviendo gente por la frontera están usando jóvenes para manejar los coches que buscan los migrantes y los manejan a partes de Arizona. La patrulla fronteriza dice que esta es una nueva modalidad que están viendo aumentar cada día y que algunos jóvenes son engañados. Una jovencita fue reclutada en uno de estos juegos y a ella le dijeron y le engañaron que iba a cruzar electrónicos, en realidad llevaba droga, entonces fue arrestada y el carro fue decomisado. El alguacil del condado Cochise publica semanalmente en sus redes sociales arrestos de adolescentes que transportan indocumentados en el área de Douglas. Los jóvenes realmente no saben a lo que se enfrentan. Estos jóvenes están siendo reclutados y muy fácilmente. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden pensar o les pueden prometer que porque son jóvenes, son menores de edad, no van a tener consecuencias serias en sus acciones. Las autoridades y el abogado explicaron que aunque sean menores de edad, estos adolescentes son arrestados y procesados porque cometieron un delito penal y son enjuiciados. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Bueno, es momento de hablar de tecnología y aquellos dispositivos que nos ayudan a incrementar la capacidad de almacenamiento. Linky Service de Intelab. Trabajamos en equipo para nuestros clientes. Cuando vengas a nuestras tiendas, te vamos a asesorar. No te vamos a vender por vender. Ven a ver y conocer el producto. Te rodeamos de tecnología. Claro, Linky. Existen muchas opciones para aumentar la capacidad de almacenamiento en tus dispositivos. En Intelab encuentras una extensa variedad de productos que se acomodan a tu presupuesto y con las especificaciones que buscas. Bienvenidos a Linky Tips. Discos duros. Su característica principal es almacenar los programas, aplicaciones y archivos del usuario. Encontrarás discos duros internos y discos duros externos. Los discos duros internos son los que se ubican dentro del ordenador, ofreciendo mayor capacidad de almacenamiento, rapidez y precisión de lectura de los datos. Los discos duros externos son los que se conectan al ordenador por medio de una conexión USB o SATA externa. Son ideales para guardar datos o información que no se utiliza de modo constante. En el caso de consolas de videojuegos, encontrarás discos especializados para el modelo que tengas. Memorias. Puedes encontrar variedad de memorias USB, microSD y RAM en el caso de nuestras computadoras, así como lectores que nos sirven cuando nos encontramos con algún dispositivo que no cuenta con la ranura adecuada para la memoria que estemos utilizando. Existen capacidades de almacenamiento que pueden ir de los 16 GB hasta los 128 GB en el caso de las memorias USB. En el caso de las microSD encontraremos capacidades desde 16 hasta 256 GB. Y si lo que deseas es ampliar la capacidad de tu computadora, también encontrarás diferentes opciones para memoria RAM que te ayudarán para aumentar el rendimiento en tu ordenador. Recuerda que también puedes optar por el almacenamiento en la nube, que te permite guardar cualquier tipo de archivos en una infraestructura digital con la comodidad de la administración y backup remotos, siendo algunas de sus ventajas el contar con más espacio físico, compartir archivos con facilidad, acceso desde cualquier dispositivo, guardar el histórico de los documentos, entre otros. Así que no te
te olvides que en Intelaf encuentras todo lo necesario para aumentar la capacidad de almacenamiento en tus dispositivos y muchas cosas más. Te espero en una próxima cápsula de Linky Tips gracias a Intelaf. Linky Service de Intelaf. Trabajamos en equipo para nuestros clientes. Cuando vengas a nuestras tiendas te vamos a asesorar. No te vamos a vender por vender. Ven a ver y conocer el producto. Te rodeamos de tecnología. Y llegó el momento de despedirnos, pero también tenemos más información para usted. Así es, deseándole buenas noches y agradeciendo su sintonía, vamos a dejarle con este espacio cultural y le contamos que este día se llevó a cabo una conferencia de prensa para anunciar la reapertura de Museo Miraflores. El inmueble, que alberga una colección de 6.000 piezas mayas, transformó su arquitectura y museografía. Además, amplió más de 3 veces su tamaño. Que tengan todos excelente noche. Que este día se llevó a cabo una conferencia de prensa para anunciar la reapertura de este recinto cultural, luego de que se llevase a cabo una ampliación y remodelación, la cual se podrá apreciar a partir de mañana. Tuvimos la oportunidad de conversar con la gerente de este museo para que nos diera un poco más de detalles acerca de cuáles son las novedades que nos trae esta institución. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Museo Miraflores se abre transformado, con una ampliación de casi 3 veces su tamaño en cuestión del edificio, una colección mucho más amplia también en cuestión de colección arqueológica, pero el recorrido ahora incluye muchas actividades interactivas y dinámicas para niños, bueno, para todos los visitantes, pero de una manera más divertida y entretenida para que los niños puedan ser parte de este recorrido, conozcan sobre la cultura maya de Caminal-Juyú y se sientan más atraídos por venir a un museo que cuenta la historia de nuestro país. Adicional a eso tenemos diferentes actividades en nuestros salones. Unas de ellas son cuentacuentos, obras de teatro, actividades de talleres, tanto de pintura como de cualquier otra gama artística. Bueno, y sin duda parte fundamental de Museo Miraflores es su colección de cerca de 6.000 piezas arqueológicas. Es por ello que hemos conversado también con Libby Gracioso, que es la arqueóloga que estuvo a cargo de la museografía de esta institución, para conocer un poco más sobre la muestra que nos ofrece Museo Miraflores. La tendencia moderna de la museografía es que ya no hay un recorrido unilineal. O sea, usted puede ir al museo y no importa si empieza a visitarlo en el 3er nivel o en el sótano, si empieza el recorrido por la izquierda o la derecha, es un recorrido temático donde la gente va a adquirir la misma experiencia, no importando por dónde empiece. Eso es algo diferente a la gran mayoría de museos tradicionales que por lo general presentan un recorrido en orden cronológico. Bien, así es que ya lo sabe, a partir de mañana miércoles 27 de abril, desde el martes hasta el domingo en horario de 9 a 19 horas, usted podrá visitar el Museo Miraflores. El costo del ingreso será de 30 quetzales para adultos, 20 para niños y los miércoles hay 2 por 1. Además, recuerde que habrá actividades culturales y usted podrá conocer la agenda de ellas a través de las redes sociales de Museo Miraflores. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez.